Estamos viviendo bajo la misma filosofía del mundo. Nuestros hijos están tomando, están tragando las ideologías mentirosas de este siglo. Pero mientras que estamos estudiando muchas cosas sofisticados y complicados y interesantes y maravillosos, nuestros hogares no son mejores que la gente ahí. Y no importa si decimos que somos hermanos de verdad presente. Entre los hermanos de verdad presente encontramos los mismos problemas matrimoniales. Feliz sábado. Es un gusto estar con ustedes una vez más, para tener el privilegio para estar con las dos bellezas flores que hay en mi campo. Carrie, mi esposa, y Sara, nuestra única hija. El tiempo que vamos a pasar juntos va a estar centrado en la familia. Y hoy quiero compartir un mensaje bajo el título Lo que el mundo nunca va a enseñar sobre el matrimonio. Lo que el mundo nunca va a enseñar sobre el matrimonio. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, el gran autor del matrimonio, invitamos tu presencia con nosotros, porque estamos aquí todos, estamos aprendiendo, pero del conocimiento que buscamos, solo usted tiene. Sea presente para enseñarnos a través de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a tener nuestros corazones y nuestras actitudes preparados para recibir lo que usted tiene para nosotros hoy. Que nuestras vidas personalmente, que nuestros matrimonios y familias, hogares sean fortalecidos y que por tu Espíritu podemos ser más efectivos para combatir las mentiras y los engaños que están destruyendo este mundo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo en un tiempo cuando las artimañas de Satanás no son tan sutiles como en tiempo pasado. Ahora, Satanás está invirtiendo sus esfuerzos en un combate directo contra todo lo que Dios había establecido en Edén. Y eso está llevando a todos nosotros frente a frente a una contradicción directo y a veces absurdo de nuestra propia naturaleza. Tristemente, hay muchos en esa generación, muchos jóvenes y no tan jóvenes, que están abrazando mentiras. Están escuchando mentiras sobre su propio ser.
aceptando como verdad una nueva identidad. Y eso realmente es lo que el mundo está promoviendo. ¿Por qué el mundo está promoviendo eso? Porque el Dios de este mundo, y yo no estoy hablando sobre el Creador, el usurpador de los reinos de este mundo, está esforzándose para mostrar que Él es el rey de este mundo. Y estamos en un conflicto directo entre dos poderes, entre dos autoridades. Y cada uno de nosotros debemos reconocer que es tiempo para identificarse con un lado o el otro. Antes que Jesús volver, no va a haber gris en el mundo. No va a haber un mundo o un lugar de medio. Todo va a estar bien definido. Y estamos experimentando ahora esa polarización en este mundo. Dos lados nomás. Luz a un lado, tinieblas en el otro. Verdad en un lado, mentiras y engaño en el otro. Tocamos a mostrar en qué lado estamos parando. Si estamos nombrados por el nombre de Cristo, debemos ser definidos para Cristo. No solo cuando reunimos juntos como iglesia, debemos ser definidos para Cristo y debemos ser vocales en respecto a los principios y el orden que Dios, el creador de este mundo, había establecido desde el principio. ¿Y por qué este es tan importante? Porque cada día que pasa, la oposición está llegando a ser más fuerte. Y hay nuevos maquinarios o nuevos sistemas, nuevos elementos, instrumentos que el enemigo está introduciendo en nuestra sociedad para intimidar a todos que aman la verdad, a todos quienes quieren ordenar su vida según la palabra de Dios. Estamos enfrentando, o el enemigo está enfrentando la verdad con toda su fuerza. Y debemos reconocer que quizás en el pasado lo que hemos pensado que no va a ser parte de la lucha final, ahora llega a ser un parte importante de la lucha final y un parte importante de nuestra demostración a fidelidad al Rey de Reyes. Y es bien triste que ahora hay organizaciones religiosas de largo establecimiento que están cediendo pasos al enemigo. Están negando, apartando de la palabra de Dios y confesando, cambiando su confesión para complacer lo que ahora llamamos política correcta. Entonces, si el mundo nunca va a enseñar la verdad sobre el matrimonio o la familia, debemos entender que ahora no va a hacerlo.
Y yo veo aquí esta congregación bendecido con jóvenes y familias jóvenes. Aquí debemos hablar la verdad. Porque aún adentro del cristianismo, aún adentro del adventismo, mucho del consejo que estamos recibiendo, que hemos recibido por tanto tiempo, son más reflejo de la psicología popular y tips. Y aunque pueden tener valor en sí mismo, en este momento necesitamos más que tips, más que historias de experiencia. Necesitamos más que psicología popular. Necesitamos conocer la palabra de Dios y que la palabra de Dios enseña sobre el matrimonio. Si no tenemos esta base, no tenemos lo que necesitamos para resistir las mentiras y los engaños que están enfrentando toda la población del mundo hoy. Entonces, quiero compartir 3 cosas. El primero, algunos de ustedes han visto llaves antiguas para un hogar bendito. Algunos estaban presentes cuando presentamos aquí en Cochabamba, algunos años atrás. En las llaves antiguas presentamos 7 llaves. 7 llaves para un hogar bendito. Los 7 llaves son, primero, un hombre preparado por Dios, listo por el matrimonio. Esa es la primera llave. La segunda llave es una ayuda idónea, dado por Dios para el hombre o por el marido. Segunda llave es una boda delante de Dios. Tercera llave, perdón. Cuarta llave, compromiso matrimonial. La quinta, la sexualidad. La sexualidad como Dios había dado a la familia humana. La sexta llave, el don de procreación, concepción y nacimiento. Y el séptimo, cómo criar hijos en el temor de Dios. Pero estos 7 llaves son basados sobre 3 pilares muy importantes que quizás en esa ocasión no hemos enseñado. Hay 3 pilares sobre cual un hogar bendito está fundado o está mantenido. Y probablemente usted está notando que estoy hablando sobre un hogar bendito, porque popularmente cuando hablamos sobre matrimonio, sobre el hogar, la palabra operativo no es tanto bendito o bendición, pero felicidad. Y es por eso el mundo nunca va a enseñar lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio. Porque el mundo mira vida a través de otros lentes. Que como Dios mismo que formuló todo ese orden y nos creó, miró. El mundo es predominante preocupado por su felicidad. Y todo el mundo, si preguntamos a alguien qué quiere hacer o cuál es su meta para la vida, no importa si esa persona dice que él quiere ser famoso o él quiere ser exitoso o él quiere ser rico o él quiere ser
poderoso. Al fondo de la búsqueda de su ambición es lo mismo, la felicidad. Está buscando estas cosas porque piensa que esa es la forma que él o ella va a llegar a ser feliz. Todo el mundo está buscando felicidad. Y todo el mundo entiende eso. Y es por eso los que enseñan sobre el matrimonio y el hogar tratan para captivar la atención de las masas, utilizando expresiones sobre la felicidad. Pero el matrimonio, la verdad sobre el matrimonio debe ir más allá de la felicidad. Porque el matrimonio no fue diseñado primariamente por la felicidad del hombre. Y por eso quiero que escuchamos y poner atención a eso. Porque eso es justo lo que el mundo nunca va a decir a ti. Dios no creó o formular el matrimonio primariamente por la felicidad humana. ¿Qué? Entonces, ¿para qué, pastor? ¿Será que Dios no quiere que seamos felices? Por supuesto, Dios quiere que seamos felices. Pero Dios no creó el universo por la felicidad de las criaturas. ¿Por qué Dios creó el universo entonces? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Quizás ese puede ayudarnos a entender un poco cuál es el objetivo principal de Dios por la creación del matrimonio o la formulación del matrimonio. ¿Cuál es el objeto principal o objetivo principal de Dios por la creación del universo? ¿Por qué Dios creó el universo? Salmo 19 nos da la respuesta. En versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuál es el objetivo principal de Dios por la creación del universo? Su propia gloria. Y eso es algo que es absolutamente detestable en los ojos del mundo. Porque si la gran motivación de Dios para todos, para sus obras, es su propia gloria, entonces Él es egoísta. Así el mundo piensa. Y algunos cristianos no bien fundamentados en la palabra de Dios pueden caer en ese error también. No. Porque antes que Dios creó el universo, ¿cómo estaba Dios? Dios estaba feliz, Dios estaba contento, Dios estaba satisfecho, o Él estaba disatisfecho, estaba descontento. ¿Cómo estaba Dios antes de la creación del universo? ¿Qué dice? Dios estaba feliz. Dios estaba contento. Pero ¿cómo? ¿Para qué Dios va a estar contento? ¿Para qué Dios va a estar feliz? Porque Dios estaba feliz con sí mismo. ¿Con sí mismo? Sí, con sí mismo. Dios estaba perfectamente satisfecho con sí mismo. Y ese es
claramente un reflejo de la excelencia de Él como persona. Porque si Él no es satisfecho con sí mismo, Él tampoco es perfecto. Él tampoco es santo. Él tampoco es infinito. Él tampoco es eterno. Él tampoco es omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Hay algo en todos esos atributos para que alguien sea feliz? Porque eso es Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios es infinito. ¿Piensa que Dios tiene razón para estar feliz con sí mismo? Está completamente satisfecho con sus perfecciones. Y siempre era. La felicidad de Dios es la expresión de su propio contentamiento con sí mismo. Ahí nació felicidad divina. Entonces, ¿por qué creó el universo? Para que las criaturas inteligentes puedan llegar a conocer a Él, el excelente, y entrar en su gozo. Dios creó el universo para que nosotros podamos entrar en su gozo. ¿Cuál es el gozo de Dios? Su gozo es basado en su propia satisfacción de sus perfecciones. Entonces Dios nos creó para que nosotros podamos llegar a conocer a Él y admirar a Él y tener satisfacción en Él. Por eso Dios creó el universo. Cuando nosotros estamos gozando en la misma cosa que Dios está gozando, seamos uno. Uno en corazón. Uno en motivación. Uno en satisfacción. Pero ¿por qué el mundo no entiende eso y por qué el mundo no le gusta eso? Porque el mundo está en competencia con Dios para la gloria. El mundo dice, pero si Dios está haciendo cosas para su gloria, entonces ¿por qué yo no puedo hacer para mi gloria? Y ellos poner la felicidad de Dios a un lado y su propia felicidad en contra. Eso no es el plan de Dios. Dios nos creó para tener nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra satisfacción en Él. Él no nos creó para deprivarnos o para negarnos de felicidad o gozo. No. Él diseñarnos para que llegamos a ser uno con Él y llegamos a palpitar, a saborear lo que hay en su corazón, lo que dejó a Él completamente contento y en paz. Pero mientras que comenzamos a mirar a Dios con sospecha, a mirar que entonces, ¿por qué Dios quiere toda la gloria? Estamos poniéndonos en enemistad con Él y sus propósitos. Y esa enemistad nos corta del contentamiento, del gozo, del verdadero felicidad.
y el hambre que tenemos en nuestra alma para llegar a ese contentamiento nos impulsa a una desesperación que olvidamos todo. Y como un pollo, un gallina sin cabeza, así corremos buscando felicidad en todo lado. El propósito de Dios por la creación del universo es igual. Es actualmente el propósito de Dios en todas sus obras. El propósito de Dios en la creación del hombre es lo mismo. Vamos a mirar Isaías 43, versículo 7. ¿Cuál es el propósito de Dios por la creación del hombre? Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Entonces, cada uno de nosotros, como los cielos, fuimos formados para la gloria de Dios. El objetivo de Dios por nuestra existencia es su propia honra. Y eso es lo que el mundo no quiere admitir. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios entonces por el matrimonio? ¿Será que es diferente o es igual? ¿Para qué Dios instituye el matrimonio? ¿Cuál es el propósito principal de Dios por el matrimonio? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre. ¿Cómo? ¿Con qué propósito? ¿La misma propósito? Sí. ¿Cuál es el propósito principal de Dios? Su gloria. Entonces, esta obra no era algo que va a llevar Dios afuera o contrario a lo que Él tenía ya establecido. Que su motivación principal de todas sus acciones debe ser para su propia honra. Entonces, cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿cuál fue la diferencia? ¿Había una diferencia? La diferencia no está en el objetivo, pero la diferencia está en el grado de la reflexión. No es que el hombre fue creado por otro propósito, pero él fue creado con el mismo propósito, pero con más intensidad. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo en los cielos están dictando, están expresando, están reflejando la gloria de Dios. Y todo en el firmamento, los animales, está reflejando la gloria de Dios. Pero cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿qué eso significa? Que por comparación, ¿quién tiene el llamado más grande? El hombre fue creado para testificar más precisamente la gloria de Dios o menos que el resto. Menos. Más que los
ángeles, más que los querubines cubridores parados al lado del trono de Dios. Lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no va a encontrar un versículo que dice que Dios creó los querubines cubridores en su imagen, en su propia semejanza. Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad para glorificar a Dios o para reflejar la gloria de Dios? Los que son criados en su propia semejanza. Y esto es lo que el mundo no quiere que entendamos. Por eso Satanás inventó la teoría de evolución. ¿Para qué? Para que seamos lejos en nuestros pensamientos de nuestro llamado. Para que pensamos que estamos aquí para todo un multitudes de razones, excepto por el propósito principal. ¿Qué? La gloria de Dios. Si podemos creer que venimos de monos o venimos de otras criaturas sin propósito, que somos productos de chance y coincidencia y tiempo nomás, ¿cuál diferente es este sentido de identificación que vamos a tener en comparación a lo que dice la palabra de Dios? Que fuimos criados en la imagen de Dios, en la semejanza del Creador mismo. Y si todo lo que fue criado para testificar de la gloria, de la excelencia de Dios, ¿cuánto más nosotros? Entonces, ¿qué Satanás quiere? ¿Qué Satanás quiere para nosotros? Que seamos cualquiera. ¿Qué Satanás quiere para ti? Que usted sea un cualquiera nomás. Eso es el plan de Satanás para ti. Tiene celo de ti y quiere traer dolor al corazón de Dios, atacando tu identidad y atacando tu sentido de identidad. Porque si usted puede comenzar a pensar que, pero mi vida no tiene propósito, pero yo soy como cualquier animal, hasta eso no va a ser satisfecho con eso. Porque si dice, yo soy cualquier animal, ¿por qué Dios creó los animales? Para su gloria. Entonces, Él nunca va a ser satisfecho. Y por eso vemos tantos ataques. Él ataca a la masculinidad, Él ataca a la feminidad, Él ataca a la humanidad, hasta que hoy hay gente que, la última vez que yo mencionó sobre ese hombre que dice que Él no quiere ser hombre más, quiere ser mujer, y ahora quiere ser mujer, quiere ser niña. Pero hoy en día hay gente que no quieren ser humanos, quieren ser animales. Están diciendo que son dálmatas, son perros, son gatos. Andando en trajes, gente bien educada, ir a la universidad, tiene grandes profesiones, ingenieros. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué están despreciando su humanidad? ¿Por qué? Porque piensa que es una cosa superior, una cosa mejor para ser un perro o un gato o un dragón o algo no humano. Menosprecia su humanidad. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de creer en la teoría de evolución. Y eso no es el final que Satanás tiene para esta generación. Él quiere llevarnos al punto que
menospreciamos el orgánico, lo que es orgánico, y exaltamos lo artificial. Entonces, ve a esas personas con esos trastornos que quieren ser animales. Ok, pero pronto van a haber más personas que quieren ser robots, que quieren ser máquinas. Eso es lo que va a dar a Satanás satisfacción. Cuando todo que llama nuestra atención a la gloria de Dios está borrado. Eso es lo que Satanás quiere. Y eso es lo que el mundo está promoviendo. Y por eso el mundo nunca va a decirnos la verdad sobre el matrimonio. Y sabe que, mis hermanos, es por eso. No sé, quizás debe preguntar. Mis hermanos, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de divorcio entre los casados en el mundo? ¿Qué porcentaje de los matrimonios en el mundo está terminando en divorcio hoy? Más que 50%, 60% ya. Mi hermano dice más que 80%. Ok, eso es mucho. Muchos no llegaron a 6 años. Y actualmente, la mayoría de los matrimonios que terminó en divorcio, se terminó antes de 3 años. Los años más críticos en un matrimonio son los primeros 3 años. Y no estamos hablando sobre los divorcios que está pasando en segundo y tercer matrimonios. Estamos hablando en primer matrimonios. Porque el porcentaje de divorcio en segundo y tercer y cuarto matrimonio es más alto. Pero es mucho. ¿Y cómo está en la iglesia? Entre los cristianos que dicen que creen en la Biblia. ¿Cuánto es el porcentaje de esos matrimonios están terminando en divorcio? Mejor, ¿no? No tanto. ¿Por qué creemos en la Biblia? No. Es igual. Y peor. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué hay tanto divorcio en el mundo? ¿Y por qué hay tanto divorcio en el mundo cristiano? ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué? ¿Por qué estamos creyendo lo mismo? Y sabe que Satanás no importa mucho nuestro credo. Satanás no importa mucho nuestro credo. No importa si usted dice que, pero yo soy protestante hoy. O si usted dice, yo tengo mis 27 creencias fundamentales, o 28. No importa. Satanás dice, usted puede tenerlo. Pero eso no es lo que yo quiero que usted viva y practicar. Y ese es el asunto, que en el mundo hoy, aunque hay muchos cristianos, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo bajo la misma filosofía del mundo. Nuestros hijos están tragando las ideologías mentirosos de este siglo. Por eso el apóstol Pablo dice que no debemos ser conformes
a este siglo, pero debemos ser transformes por la renovación de nuestra mente. ¿Cómo nuestra mente va a ser renovada? Por la verdad. ¿Cómo un matrimonio, como un hogar va a ser renovado? Por la verdad. Yo conozco muchas parejas que están con problemas. Y a veces cuando escucharlos, son problemas comunes. Y cuando pregunta a ellos si quieren que su matrimonio triunfa sobre esos problemas, siempre la respuesta es sí. ¿Quieren salvar su matrimonio? Sí. ¿Había intentado? Sí. Pero están desanimados. ¿Por qué? Porque había intentado, había puesto esfuerzo y no hay resultado. Están peleando, pero están fallando. Están frente a frente al derroto. ¿Por qué? Porque muchos, aunque están peleando con todo, sus fuerzas, su buena intención, están peleando como Pablo dice, que no debemos pelear. ¿Cómo dice? Como alguien que pega el aire. Pero eso es lo que está pasando en la iglesia. Muchos están peleando con todo, pero sin resultado, por falta de conocimiento. Si queremos pelear victoriosamente, debemos llegar a los fundamentales. Es igual como un boxeador o un soldado, un artista marcial, como un experto en artes marciales. Es necesario conocer la base. Es necesario conocer la naturaleza del conflicto y cómo manejarlo. O si no, va a ir contra un oponente y va a hacer todo su esfuerzo, pero el resultado va a ser su derrota. Así son muchos matrimonios hoy, incluyendo matrimonios en la iglesia. ¿Por qué? Porque no conocemos. En general, aunque somos cristianos, en general no conocemos la base. No entendemos los fundamentales. Y ¿sabe que algo sobre hermanos adventistas? No les gusta mucho fundamentales. No, nosotros somos gente de cosas profundas, de cosas intrigadas, de cosas sofisticadas. Eso es lo que queremos estudiar. Pero mientras que estamos estudiando muchas cosas sofisticadas y complicadas y interesantes y maravillosos, nuestros hogares no son mejores que la gente ahí. Y no importa si decimos que somos hermanos de verdad presente. Entre los hermanos de verdad presente encontramos los mismos problemas matrimoniales. Entonces debe entender que lo que estoy diciendo hoy es para todos nosotros, porque no tenemos una inmunidad
especial mientras que no estamos formulando, construyendo nuestros hogares sobre el fundamento correcto, estamos en peligro del mismo fracaso. Entonces, cuando Dios dice que Él va a hacer el hombre en su propia imagen, estaba introduciendo un llamado más elevado de cualquiera que había existido entre las criaturas. Y este llamado Él da a la familia humana. Él da a la humanidad. Versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿quién tiene ese llamado? ¿Quién? ¿Hombre? Cuando decimos hombre, ¿estamos hablando sobre hombre genérico o estamos hablando sobre el masculino? Entonces, el hombre masculino, el varón, es quien tiene el llamado para glorificar a Dios, más allá que todo el resto de la creación. Sí, pero no él no solo, no él solo, también su esposa al lado de él. Porque él creó los dos, varón, él creó los varón y hembra. Entonces, ambos tienen ese mismo llamado. El varón tiene llamado para glorificar a su Creador y la mujer tiene llamado para glorificar a su Creador en una forma más allá, para dar una expresión o para dar una revelación sobre el corazón de Dios. El hombre tiene un llamado que lleva a él a una obra, a un trabajo, a un oficio. Esa es la palabra. A un oficio que es más allá de lo que Dios había dado al querubín cubridor. Pero no solo él, a su esposa también, a la mujer también. ¿Entendemos? El matrimonio, tu matrimonio, tiene un propósito mucho más grande que el mundo quiere decir a ti. Porque el mundo va a decir, usted está casado para que ustedes puedan ser felices. Y ese es el plan, para que ustedes dos sean felices. Mientras que estos dos están felices, su matrimonio es exitoso. Pero Dios dijo algo diferente. Este matrimonio yo instituyo para ser una escuela. Tanto para los quienes están participando y tanto para todo el resto aquí en la tierra y más allá. Para enseñar los mundos ahí. Para enseñar ángeles sobre mí mismo. Pero ¿por qué Dios va a necesitar un matrimonio para enseñar ángeles sobre Él si ellos mismos están en la presencia de Dios? ¿Cómo nosotros caídos pueden enseñar a estos perfectos? ¿Cómo? Sabemos que cuando los perfectos miran a Dios, ¿qué ve a Dios? ¿Qué ver de Dios? Ver su gloria, ¿sí? Pero ¿dónde viene ese resplendor de la gloria de Dios? A los ángeles, a los querubines cubridores. ¿Dónde? De su rostro. Solo pueden ver el rostro de Dios. Los en cielo no pueden ver la espalda de Dios. Porque Dios está sentado en el trono y el trono
dejó que su espalda sea escondido. Si ellos quieren ver la espalda de Dios, la gloria que está detrás de Él, toca ver Dios afuera del trono. Y sabe cómo Dios había escogido. Por eso Dios había escogido el matrimonio para testificar sobre atributos que no son tan obvios en el rostro de Dios. ¿Cuáles son? Dios dijo a Moisés en Éxodos, capítulo 30, la misericordia, la paciencia, la longanimidad o el perdón, la gracia. Todos esos atributos no pueden ver en cielo. Si mira a Dios en cielo, no va a verlo. Toca ver Dios aquí en la tierra. Y cuando nosotros miramos la cruz ahí y Jesús con sus brazos extendidos, ahí escuchamos un eco de todo lo que Dios había dicho a Moisés en Éxodos 30 o 33, perdón. Voy a corregirme. Sí, Éxodos 33. Muy bien. Ahora, pero en el matrimonio, como seres caídos, pecadores, puede demostrar algo a los ángeles, a seres no caídos, que puede ser de valor para ellos, que puede animar a ellos, que puede conmover a sus corazones a dar gloria y alabar al Creador sentado en el trono. Como un matrimonio de dos personas imperfectos puede hacer eso. ¿Cómo? Recuerda que Adán y Eva eran perfectos cuando Dios creó los. Cuando Dios creó a Adán y Eva estaban perfectos. Entonces, en el matrimonio de Adán y Eva originalmente no había, ¿qué no había? No había perdón. No había perdón. ¿Sabe qué? Adán y Eva no tenían perdón en su matrimonio. ¿Qué más no había? No había paciencia. Pastor, ¿ellos no tenían paciencia? No había paciencia. ¿Por qué ellos van a necesitar ejercitar paciencia? Un hombre con una mujer perfecta necesita cultivar paciencia. Una mujer con un hombre perfecto va a necesitar cultivar paciencia. No había paciencia, mis hermanos. Pero lo que ellos habían conocido de Dios, ellos reflejan la justicia de Dios en un trato justo, correcto, adecuado unos al otro. Todos los días en su perfección ellos estaban testificando perfectamente como Dios había diseñado y amarlos sobre la gloria de Dios. Pero lo que ellos estaban dando era justo lo que todos conocieron. Todos podían ver, sí, están reflejando lo que vemos en Dios. Pero cuando el hombre cayó, se cambió su corazón.
Usted ve que el día de la caída del hombre, ¿qué entró en el matrimonio de Adán y Eva? Juicio, sí, condenación, culpa. Adán comenzó a culpar a Eva. Él testificó en su juicio contra Eva y contra Dios. La culpa fue Dios para dar a Eva, una mujer que podría llevar a él al pecado. Pero si cuando leemos Génesis capítulo 3, vemos la respuesta de Dios y la sabiduría de Dios, y vemos el poder de Dios y la autoridad de Dios, la tranquilidad de Dios, la confianza de Dios, para dar una respuesta adecuada a la imperfección humana. Porque Adán acusa a Dios y acusa a Eva. Y Dios pregunta a Eva y Eva acusa al serpiente y Dios irá al serpiente. Y da una palabra al serpiente que Adán, fresco, no como nosotros, lentos de entender, no como los discípulos de Jesús, lentos de entender, pero era rápido para capturar cosas. Y él escucha cuando Dios dijo al serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Primera cosa que llegó a la mente de Adán: Dios está preservando nuestro matrimonio. Nuestra caída no es el fin del matrimonio. Está diciendo al serpiente que codiciaba mi ayuda idónea y quería tomarlo para sí mismo, para pisotearme y para avergonzar a Dios. Dios está diciendo a él: hasta aquí no más. Ella pertenece a él. Pone enemistad entre ti y la mujer. La ayuda idónea va a seguir siendo ayuda idónea a Adán. ¿Y qué más? Él dijo: y esta te herirá en la cabeza y tú... pues ve, antes que llegó ahí, dice: y entre tu simiente y la simiente suya. ¿La simiente suya? ¿Qué es eso? Escucha a Adán lo que dice, cuando Adán escucha a Dios diciendo eso, Adán dijo: ¿simiente de quién? Simiente suya. ¿Simiente de quién? De ella. Entonces Adán piensa: entonces no vamos a morir hoy. No vamos a morir hoy. ¿Por qué? Si ella va a tener hijos, si ella va a tener un hijo, ella no va a morir. Y él escucha la otra parte: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Adán, su corazón saltó con alegría, con esperanza. No solo que no vamos a morir hoy, pero vamos a tener esperanza. Tenemos esperanza porque alguien va a venir para corregir todo ese mal. Y él va a venir de la mujer que yo había condenado. Y el Dios que yo había condenado, él elegir la mujer condenable para ser el vínculo, el canal para que él que va a rescatarnos de esta miseria, de esta condenación, puede llegar. Y esa mente que mira un animal y da una palabra justo, correcto, nombrándolo exactamente lo que Dios tenía en mente, secretamente. Ese mismo mente, en un instante, llegó a entendimiento del Evangelio. Y abrazó el Evangelio.
abrazaba el Evangelio, porque él vio que Dios tenía un plan para que los condenables, los indignos, podía llegar a ser salvo. Pero no solo salvo, podía llegar a ser un instrumento de honra. Y él abrazó esa verdad con todo su corazón. Y la respuesta es en el nombre que él da a su esposa, Eva. Adán en ese momento comenzó a abrir un nuevo capítulo en el llamado para dar gloria a Dios. Porque antes él y Eva solo estaban dando reflexiones de la gloria que fue en el rostro de Dios. Pero ahí Adán comenzó a mostrar algo de la espalda de Dios. Algo de perdón. Algo de tolerancia. Algo de paciencia. Algo de una motivación para renovar, para restaurar. Y él fue a su esposa y dice, en su mente dice, si yo no abrazar, si yo no reconciliarme con mi esposa, no va a venir salvación. Porque ¿cómo ese hijo va a venir para aplastar la cabeza del serpiente? Yo toco a estar con mi esposa. Y con la palabra de Dios en su corazón, él fue abrazando a su esposa, diciendo, en una sola palabra, él dijo todo eso. Perdóname, mi amor. Yo había juzgado a ti, ya había condenado, ya había rechazado a ti. Pero Dios no. Dios ha escogido para ser el medio a través de cual salvación va a venir a este mundo. Y si Dios no rechazara a ti, ¿por qué voy a rechazar a ti? Si usted es escogido por Dios para ser madre de todos los vivientes, usted va a ser aún madre espiritual de mí. Porque el Salvador que viene para salvarme viene de ti. Tu nombre va a ser Eva. Ese nombre Eva es lo que significa. Una expresión de verdadero impulso a la reconciliación y renovación, perdón y fe para creer que puede con Dios hacer que las cosas sean nuevas. Hoy en día, necesitamos entender que la fortaleza del matrimonio en el contexto de la caída no es solamente en las virtudes positivas, justicia, rectitud, honestidad. No es solo en eso. Son muy importantes. Debemos hacer nuestro mejor para no herir el otro. Debemos hacer nuestro mejor para bendecir el otro. Tenemos todavía este llamado inicial. Pero en nuestro contexto de la caída, debemos entender que somos seres imperfectos, casados con personas imperfectos. Y si este matrimonio va a permanecer, debemos entender que tenemos un llamado para testificar al universo cómo es Dios cuando Él levanta de su trono. ¿Cómo está la espalda de Dios? En su espalda vemos mucha misericordia. Vemos tanto paciencia, tanto disposición a sufrir para redimir, para restaurar.
Afuera del trono vemos Dios en Cristo, reconciliando al mundo a sí mismo. Cristo es Dios afuera del trono. Y afuera del trono, Él tiene una misión de reconciliación. Si tu matrimonio, hombre, mujer, va a permanecer, va a ser exitoso, toca mirar a Dios en ambos lados. Dios sentado en el trono con toda confianza, con toda su perfección, con toda su plena pureza y santidad, y abrazarlo justicia. No seas confundido como este mundo que está llamando la justicia malo y lo malo justo. No. Abrazar a Dios en el trono. Pero también debemos abrazar a Dios afuera del trono. Como Cristo mostró a Él. Como Cristo mostró su espalda. Llamando a pecadores a arrepentimiento. Dando nuevas oportunidades. Nuevos comienzos. Oportunidades para nuevo comienzo. Porque ese es el poder de la iglesia. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de este lugar. Porque fuimos llamados para predicar lo que Adán había escuchado. Y saltando en su pecho, esperanza. Saltaba en su pecho, esperanza. Eso es el base del poder de la iglesia. Ese es el base del poder de la predicación. Pero muchos en la iglesia creen eso, pero no quieren practicarla en la casa. Están dispuestos a perdonar a los que ofenden a ellos en sus trabajos, a los que ofenden a ellos en las calles, pero a sus esposas, a sus esposos, no. Es un hecho imperdonable. Muchos están diciendo en su corazón, eso es imperdonable. Pero lo que los enemigos afuera es, Señor, usted sabe que yo quiero ser un buen cristiano. Dame fuerza para perdonar a él. Pero ¿dónde están las oraciones que están subiendo de los cuartos? Señor, dame fuerza para perdonar a mi esposa. Dame fuerza para perdonar a mi esposo. Y a veces no son cosas tan grandes, pero llega a ser insoportable. ¿Por qué? Por la repetición. ¡Ay! No puedo. Pero si conocemos el evangelio, si conocemos el poder del perdón, ¿por qué? Cuando Dios toca a soportar, cuando Dios escoger a soportar tus imperfecciones con repetición. Tanto que Jesús dice que si tu hermano peca contra ti 7 veces en el día y él viene y dice, yo arrepentirme, perdonarlo. 7 veces había experimentado algo así. En un día, el mismo ofenso en un día, pero Jesús dice que debemos perdonar. ¿Será que Jesús va a pedirnos hacer algo que Él mismo no está dispuesto a hacer? ¿Así es Dios? Ven, mis hermanos, ¿por qué hay tanto fracaso en los matrimonios en las iglesias? Porque no estamos practicando la palabra de Dios. Estamos reflejando en nuestras actitudes a nuestros cónyuges actitudes que no son, que están
inconformes, que no están conformados al llamado que tenemos delante de Dios. No solo como humanos, no solo como cristianos, pero como humanos, porque el matrimonio está ligado al llamado a glorificar a Dios en una forma más allá que los ángeles. El querubín cubridor tiene que perdonar a alguien. No. Si él tiene dolor por algo mal que él ve aquí en la tierra, ¿sabe por qué él tiene dolor? Por su amor a Dios, por el celo que él tiene a Dios. Pero personalmente, ¿quién había hecho el daño? Entonces, pero nosotros muchas veces vemos que hablamos sobre el perdón hasta que alguien nos hace el daño. Y ahí comenzamos en la lucha. Dios, yo sé que yo debo perdonar porque si yo no perdonar, usted no va a perdonarme. Y ahí comenzamos a luchar con el yo. Él no tiene esa lucha. Pero nosotros sí. Pero cuando un querubín cubridor ve un matrimonio a punto a quebrantamiento, a punto a divorcio, y escucho un marido orando, Señor, ayúdame a amar a mi esposa como Cristo, la iglesia. Y ve que justo antes que ellos firman el papel, este hombre decidir para perdonar a su esposa. Y para dar a ella oportunidad para nuevo comienzo. O cuando ellos ven una esposa destrozado, herido profundamente, quizás con la infidelidad de su esposo o un tipo de abuso, y a punto de terminar todo, ellos escuchan a ella orando por él y tomando una decisión: Señor, ayúdame para honrar a mi esposa, para amar a mi esposo. Y ella extiende a él la reconciliación. Dígame, ¿cuál otro matrimonio en este mundo puede conmover el corazón de un ángel, un querubín cubridor, más que eso? Ellos van a mirar maravillándose y dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta criatura caído, imperfecto, puede actuar en esta forma? Es igual a Dios. Es igual a Cristo. Y este corazón va a saltar. Gozo, ánimo nuevo va a saltar en el corazón de una criatura lejos de aquí, para glorificar a Dios. Mis hermanos, tenemos ese llamado. Cada persona casada, y los que todavía no son casados, tenemos un llamado para vivir para la gloria de Dios. Tenemos un llamado para dedicar y entender que nuestros matrimonios son dedicados para la honra y gloria del Creador. No es suficiente para mí decir mi matrimonio, o mi esposa mi matrimonio, o nuestro matrimonio. Es matrimonio de Dios, es el siervo. Nuestro matrimonio es siervo de Dios, más que siervo de nosotros. El hombre hoy había tomado el matrimonio, usurpado el matrimonio, y el matrimonio ahora es solo un siervo de la felicidad del ser humano. Eso no es lo que la Biblia enseñó. El matrimonio es siervo de Dios, para la gloria de Dios.
Y si ustedes tienen llamado para estar en esto como participante en el matrimonio, tiene un llamado a glorificar a Dios en tu compromiso y en tu servicio a tu cónyuge. Dios te bendiga.